En el anterior video habíamos hablado de que el teorema de Pitágoras era una herramienta matemática que nos servía para poder determinar el valor de un lado de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos lados. Entonces, el ejercicio anterior consistió en determinar el valor de la hipotenusa, sabiendo que conocíamos la base del triángulo rectángulo y la altura del triángulo rectángulo. Ahora, para este próximo ejercicio, entonces lo que vamos a hacer es resolver un problema del teorema de Pitágoras en el cual conocemos el valor de la hipotenusa. Vamos a decir que la hipotenusa vale 10, que conocemos también, supongamos, la base, supongamos que vale 8, y nos piden hallar la altura. Para determinar la altura de este triángulo rectángulo vamos a utilizar también el teorema de Pitágoras. ¿Por qué sabemos que debemos utilizar el teorema de Pitágoras? Porque en este caso nos están dando dos lados del triángulo rectángulo y nos están pidiendo uno de esos lados. Siempre que tengamos un triángulo rectángulo donde nos den dos de sus lados y nos pidan hallar el tercero, entonces eso va a ser un problema que se puede resolver con el teorema de Pitágoras. Entonces, bien, vamos primero a plantear la fórmula que nos da el teorema de Pitágoras. Esa fórmula nos dice de que h elevado al cuadrado es igual a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado, donde a es la altura, b es la base y h es la hipotenusa. Entonces fíjense, donde está h voy a colocar el valor de h, que en este caso me están diciendo que vale 10. Donde está b voy a colocar el valor de b, que en este caso me están diciendo que vale 8. Entonces, si hacemos esto, si reemplazamos los datos que nos da el problema, los reemplazamos en la fórmula, entonces tenemos de que h al cuadrado, como h vale 10, entonces acá coloco 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es igual a al cuadrado. Como a no lo conocemos, a es nuestra incógnita, ese es el valor que vamos a hallar. Como es la incógnita, entonces la vamos a dejar en forma de letrica. Entonces es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Cuánto vale b para nosotros en este caso? B vale 8, significa que donde está b voy a colocar 8. Entonces como tengo b al cuadrado, coloco 8 al cuadrado. Entonces fíjense, aquí solamente hemos reemplazado los datos que nos dan problema en la fórmula. De esta manera simplemente bastará resolver las operaciones indicadas y con esto obtendríamos el valor de a. Para ello entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elevar al 10 al cuadrado y vamos a elevar al 8 al cuadrado. Si el 10 lo elevamos al cuadrado, debemos recordar que 10 al cuadrado es la misma cosa que decir 10 por 10. Donde 10 por 10 es igual a 100. Significa entonces de que acá tenemos 10 al cuadrado, que es igual a 100. Y esto debe ser igual a al cuadrado, ¿cierto? Entonces colocamos aquí al cuadrado, más 8 al cuadrado. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 8 al cuadrado es multiplicar a 8 por sí mismo, es decir, 8 por 8, que me da como resultado 64. Significa entonces de que 100 va a ser igual a al cuadrado más 64. Este 64 resultó de elevar el 8 al cuadrado. De esta manera, fíjense, entonces tenemos una ecuación de la cual solamente no conocemos un dato, no conocemos el valor de la a. Para ello, siempre que de una ecuación no conozcamos un dato, ese dato para nosotros va a ser la incógnita. Entonces, si necesitamos conocer el valor de esa incógnita, lo único que debemos hacer es despejar esa incógnita de esa ecuación. ¿En qué consiste despejar una incógnita? En dejar a esa incógnita solita de algún lado de la igualdad. Por ejemplo, hagamos un break por acá en la parte superior derecha. Entonces, si tenemos una ecuación como esta, x más 3 igual a 8. En esta ecuación es muy fácil ver cuánto vale el valor de esa incógnita x, ¿cierto? X tiene que valer 5 para que sumado con 3 nos dé como resultado 8. Entonces, si queremos saber el valor de la incógnita, aquí lo podemos ver a ojo que esa incógnita vale 5. Ahora, supongamos de que no vemos a ojo cuánto vale esa incógnita. Entonces, en ese tipo de casos, cuando no veamos a ojo cuánto vale esa incógnita, entonces lo que debemos hacer es despejar esa incógnita de esa ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente dejando esa incógnita solita a cualquier lado de la igualdad, al lado izquierdo de la igualdad o al lado derecho de la igualdad. Entonces fíjense, si yo necesito dejar a la incógnita sola al lado izquierdo de la igualdad, ¿qué le está estorbando esa incógnita para quedar sola? Le está estorbando este 3 que está por aquí.
Significa entonces de que si quiero despejar a la incógnita, necesito hacer algo con ese 3. Yo, por ejemplo, voy a coger a ese 3 y lo voy a pasar, lo voy a mandar para el lado derecho. Entonces, si cojo al 3 y lo mando para el lado derecho, lo único que me quedaría del lado izquierdo sería la incógnita, y eso es efectivamente lo que quiero. Eso es despejar la incógnita de la ecuación. Ahora bien, nosotros siempre vamos a poder realizar eso, siempre vamos a poder mandar un número, una letra o lo que sea de un lado al otro lado de la igualdad, siempre y cuando respetemos una condición muy importante, y es la siguiente. Si pasamos un número o una letra o lo que sea de un lado al otro lado de la igualdad, siempre esa letra o ese número debe pasar a hacer la operación contraria a la que estaba haciendo. Por ejemplo, este 3 con esta X está en este caso sumando del lado izquierdo, ¿verdad? Si yo quiero pasar este 3 al lado derecho, siempre lo voy a poder hacer, pero ese 3 del lado derecho tiene que pasar a hacer la operación contraria a la que estaba haciendo, es decir, tiene que pasar a hacer la operación contraria a la suma, que es la resta. Entonces nos quedaría algo como esto, nos quedaría X igual a 8 menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque fíjense que el 3 en el lado izquierdo estaba sumando. Como lo pasé para el lado derecho, entonces en el lado derecho pasó a hacer la operación contraria a la suma, que es la resta. Significa entonces de que la X, ¿sí? Si queremos saber el valor exacto de la X, simplemente bastaría con realizar la operación que quedó indicada aquí. 8 menos 3, que sería 5. ¿Listo? Entonces de esta manera es un método bastante ágil para poder determinar el valor de una incógnita, en caso tal de que uno no lo vea a ojo cuánto vale esa incógnita. Entonces acá tenemos algo muy parecido, tenemos que 100 es igual a a al cuadrado más 64. Entonces aquí es muy difícil ver a ojo cuánto es el valor de a en esta expresión de acá, en esta ecuación. Es por ello que nos vemos nosotros obligados a despejar esta incógnita de esta ecuación. De nuevo, recordemos que es despejar una incógnita. Al igual que la X, despejar una incógnita es dejar esa incógnita sola al lado derecho o al lado izquierdo. Entonces, en ese caso, ¿qué le está estorbando a esta incógnita que es la A para quedar sola al lado derecho de la igualdad? Le está estorbando este 64 que está por acá. Si nosotros queremos dejar esa incógnita sola al lado derecho, tenemos que hacer algo con ese 64. En este caso, sería coger el 64 y mandarlo para el lado izquierdo, respetando la condición de la que habíamos hablado en el ejemplo anterior con la X. Fíjense que este 64 está sumando con la incógnita, ¿cierto? Está realizando la operación suma con la incógnita. Si yo quisiera pasar el 64 para el lado izquierdo, ese 64 tiene que pasar a hacer la operación contraria a la que estaba haciendo, es decir, tiene que pasar a restar. Entonces en este caso nos quedaría algo como esto, nos quedaría 100 menos 64 igual a a elevado al cuadrado. Fíjense, allí ya habríamos despejado la ecuación. ¿Por qué? Porque ya la incógnita la tenemos sola al lado derecho de la igualdad. ¿Y qué fue lo único que hicimos? Lo único que hicimos fue coger este 64 y mandarlo para el lado izquierdo, respetando la condición de la que habíamos hablado ahora, que tiene que pasar a hacer la operación contraria. Entonces fíjense que si queremos saber el valor exacto de la incógnita, lo único que debemos hacer es realizar las operaciones que quedaron indicadas. Aquí me quedó indicada una operación resta. Es decir, que si realizamos la operación indicada nos queda de que 100 menos 64 es igual a a al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es 100 menos 64? 100 menos 64 es 36. Significa entonces de que 36 es igual a la incógnita elevada al cuadrado. Entonces ya hemos avanzado bastante en encontrar el valor de esa incógnita. Esta expresión que tenemos aquí nos indica de que si supiéramos el valor exacto de la incógnita y lo eleváramos al cuadrado, eso nos tendría que dar como resultado 36. ¿Listo? Entonces, aún no sabemos el valor exacto de esa incógnita. Lo que sabemos hasta el momento es que si lo supiéramos y lo eleváramos al cuadrado, el resultado que hallaríamos sería 36. Ahora bien, si queremos saber el valor exacto como tal, lo único que debemos hacer es utilizar el as bajo la manga o el truquito que hablábamos en el video anterior. Ese truquito consiste en quitar este 2 de aquí arribita. Para hacerlo, entonces, al igual que en el video anterior, lo único que tenemos que hacer es sacarle raíz cuadrada al número que tenemos al otro lado de la igualdad. Significa entonces de que la raíz cuadrada de 36 es igual a sola, ya sin ese cuadrado de encima. ¿Listo? Significa entonces que el valor exacto de a es igual a la raíz cuadrada de 36. Ahora bien, ¿cuál es la raíz cuadrada de 36? Debemos recordar de que para obtener el resultado de una raíz cuadrada debemos buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé como resultado lo que tenemos dentro de la raíz. Es decir, que la raíz cuadrada de 36 es un numerito que multiplicado por sí mismo da 36.
Ese número es el 6. ¿Por qué? Porque 6 por 6 me da 36. Entonces, en este caso tenemos de que 6, que es la raíz cuadrada de 36, es igual a... ¿Listo? Entonces fíjense, ya encontramos la altura. ¿Cómo lo hicimos? Ayudándonos del teorema de Pitágoras y resolviendo las operaciones que nos estaban indicando. Siempre que nos pidan la altura de un triángulo rectángulo o la base de un triángulo rectángulo, siempre tenemos que hacer este mismo procedimiento que acabamos de hacer aquí. Primero, acordarnos de la fórmula, importantísimo. Luego de habernos acordado de la fórmula, tenemos que reemplazar los datos que nos da el problema en esa fórmula. Donde está h colocamos el valor de h, donde está b colocamos el valor de b, etcétera, etcétera. Luego, resolvemos las operaciones que nos quedan indicadas, despejando la incógnita y por último le sacamos raíz cuadrada a ese número que nos quede al otro lado de la igualdad. Esto siempre lo debemos hacer. Entonces en este caso ya determinamos que el valor de la altura es igual a 6, es decir, que la altura del triángulo rectángulo, este triángulo rectángulo tiene una altura igual a 6.